Hola chicas de la comunidad, espero que estén disfrutando los diferentes aportes que nos ha dado este maravilloso libro que sin duda es una joya, que es acerca de los límites. Esperamos que sea el Espíritu Santo hablando a sus corazones. En este nuevo capítulo vamos a tratar sobre el desarrollo de los límites. En primer lugar les voy a comentar una historia súper interesante, que es acerca de un hombre. Ya se imaginarán cómo es el tema de los límites, ¿verdad? Se trata sobre un hombre que se llama Jim. Jim siempre fue esa figura paterna que estaba ausente en su hogar. Esto se debe a que él se sobrecargaba de diferentes actividades y obligaciones, ya que él no sabía decir que no a nadie, especialmente a sus jefes en su trabajo. De alguna manera él fue catalogado y le habían otorgado esa reputación como el Señor Puedo. Sin embargo, esto recaía de manera negativa en sus hijos y en su familia, ya que lo llamaban de otro modo fantasma. Él nunca estaba en su casa ni en las cenas que eran importantes. Es decir, su familia no sentían ese compromiso de tener ese tiempo con ellos. Nunca había un paseo con ellos, ni siquiera un cumpleaños. Prácticamente tenía un tiempo ausente hacia su familia. Pero de alguna manera él siempre se jactaba diciendo que el tiempo que él invertía en su trabajo era para proporcionarle una vida correcta a sus hijos. Sin embargo, Alice, la esposa, una noche se sentó con Jim en el sillón y declaró cada uno de sus sentimientos hacia él. Entre sus palabras fueron: me siento como una madre soltera, Jim. Por un tiempo te extrañé, pero ahora siento absolutamente nada. Jim lo que hizo fue bajar su mirada. Sin embargo, Alice continuó y le dijo: sé que, y lo sabes, que tú no puedes decir que no. Pero, y a mí y a los niños, eso bastó. Se quebró delante de Jim y obtuvo esa sensación de dolor. Mientras que Jim recalcaba: ¿piensas que a mí no me agrada ser así? Siempre accediendo a los que me piden otros. ¿Piensas que disfruto defraudando a mi familia? Sin embargo, la pregunta que recalcaba en el corazón de Jim fue: ¿en qué momento me convertí en esto? Un hombre que amaba a su familia, pasaba tiempo con ellos, pasó a ser un hombre ausente en su hogar. Este es un caso muy especial en donde nace esa pregunta: ¿cómo se desarrolla la facultad para tener los límites? Y ese es el propósito de este capítulo. Según el Salmo 139, 23, 24, la palabra de Dios dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. El deseo de Dios siempre es identificar nuestras heridas y cuáles son las limitaciones que éstas pueden provocar y ser causadas por nosotros mismos o por otros. Es de esa manera que el Señor de alguna manera quiere sondear tu corazón y ver esa perspectiva dentro de ti de cuáles son los límites o de qué manera se han ido desarrollando o de la misma manera desmoronándose, para que de alguna manera estas actualmente sean de dificultad en tu vida. El desarrollo de los límites se construye diariamente y de alguna manera se enlazan con lo que Dios quiere que seamos: personas sin engaño, responsables, libres y cariñosas. Es de esta manera que necesitamos aprender sobre los límites desde la niñez,
El desarrollo de los límites es un proceso que se va formando a través de nuestro carácter. Según Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Muchas de las situaciones los padres piensan que el camino correcto significa tener el camino que nosotros, o de alguna manera los padres parten o imparten para que el niño deba de transitar. Pero hacemos la siguiente pregunta. ¿Pueden entender cómo comienzan ahí los conflictos de límites? El hecho de que seamos padres o el ser socios en la tarea de ayudar a los más pequeños también es ayudar a descubrir en ellos lo que Dios quiere de alguna manera, en ellos también, y ayudarlos a llegar a la meta. Los límites también se desarrollan mediante fases diferentes. Las primeras interacciones se dan desde los bebés y en los niños, con los padres. Es un desarrollo infantil de la cual esto permite también que con el trabajo efectivo que los padres realicen sobre los niños, estos sean los encargados de ayudar a los niños a establecer y desarrollar los límites. Sin embargo, en la construcción de los límites también se ejerce el apego. Este apego es un fundamento para construir los límites. Se dice que Wendy era una mujer que prácticamente no podía decirse a sí misma o tener la confianza para enfrentar las situaciones. Siempre, de alguna manera, ella buscaba la ayuda de su madre. Y siempre cuando la conversación terminaba acerca quizás de los problemas de los hijos, de su familia, siempre la madre de Wendy recalcaba que ella tenía que hacer lo que la madre quisiera que haga. Ella siempre con su voz prepotente decía, yo he sido madre por más tiempo que tú. Eso le decía a Wendy, así que hazlo como yo te digo. Este consejo siempre irritaba a Wendy. Sin embargo, ella sabía qué es lo que tenía que hacer para poder enfrentar esta situación, debido al disgusto que siempre se ocasionaba a los comentarios que la mamá le hacía a ella. Ella siempre creía que era una mujer complaciente, agradecida e infantil con su madre, pero al mismo tiempo se enojaba porque se daba cuenta que la habían reprendido y había perdido toda la esperanza quizás de poder mostrarle o decirle a su madre los sentimientos que ocasionaban estos comentarios. Sin embargo, podemos ver cómo en el caso de Wendy ilustra la necesidad básica que todos tenemos al momento de construir límites. No importa cuánto nos digamos a nosotros mismos, quizás leamos los libros, estudiemos o practiquemos, pero siempre es imposible desarrollar o fijar límites sin relaciones de apoyo de Dios o de otras personas. Siempre en los vínculos profundos y duraderos con personas que, aunque quizás nosotros amemos, debemos de desarrollar esos límites. Nuestra necesidad está en la de pertenecer, de ser quizás partes de una relación, de un hogar, tanto sea espiritual o emocional, pero la naturaleza de Dios nos dice que Dios es amor, y ese amor significa afecto, vínculo y compromiso entre los dos. Al igual que en Dios también existe esa necesidad
de tener vínculos. Cuando dijo que no es bueno que el hombre esté solo, no hablaba solamente del matrimonio. Se refiere también a las relaciones que tenemos con las otras personas. Sin embargo, esto se suele transversar cuando quizás de alguna manera no ponemos los límites correspondientes. Quizás es posible desarrollar límites cuando este fundamento está resquebrajado o es imperfecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué si nos hacen falta esas relaciones no hay a quién acudir en un conflicto? Cuando tenemos la seguridad de ser amados, siempre estamos obligados a optar entre dos opciones. Y lamentablemente se dan de esta manera, como por ejemplo se estableció en el caso de Wendy, fijar límites y arriesgarnos a perder una relación. Ese era el temor que tenía Wendy. Quizás porque temía que su madre la rechazara, o quizás tenía miedo de que de alguna manera se rompa ese vínculo, de tal manera que ella no supo poner sus limitaciones en cuanto a lo que la madre quería que ella haga. Como segundo punto, no fijar límites y seguir cautivos de acuerdo a lo que las otras personas quieren. La madre de Wendy, al no fijar límites a su madre, Wendy fue y será cautiva de los deseos de su madre y también el de su papá. Durante esta etapa, la tarea de la madre siempre es estimular para que se relacione con el mundo a través del vínculo materno. La individuación se describe como la identidad que el niño desarrolla al separarse de su madre. Es decir, es una experiencia de yo. A medida que aumenta el sentido de seguridad interna y el ego en los niños pequeños, aparece una necesidad en común. Se comienza a aflorar las necesidades por autonomía o independencia. Es decir, es una experiencia en la cual primero no puede ser yo sin primero no fue no yo. Es como tratar de identificar como un terreno lleno de árboles y vegetación silvestres antes de comenzar la edificación de una casa. Es necesario para esto talar muchos árboles para hacer lugar. Es decir, que primero se determina quién no es y luego se descubrirán los aspectos verdaderos de identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Recordemos el caso en donde Jesús se pierde en el templo. Cuando volvieron y lo encontraron enseñando en el templo, la madre lo reprendió. Las palabras de Jesús fueron para su madre. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tengo que estar en la casa de mi padre? Es decir, él recalcaba en ese momento que él tenía valores, pensamientos y opiniones distintas a las de su madre. Jesús sabía quién no era, así como también sabía quién era en realidad. Este proceso de separación no es una transición en donde no hay problemas en el desarrollo de la persona. Esta consta de 3 fases diferentes en la cual el niño, para su desarrollo de límites sanos, sale del cascarón y reunifica el encontrar su identidad con los factores externos que se han venido adquiriendo durante todo el proceso de desarrollo y asimismo también como en la práctica. En esta etapa los niños aprenden sobre el dinamismo y asimismo sobre la iniciativa. Recalcan que son buenos. Los padres también en esta etapa deberán
incluir la firmeza y coherencia en cuanto a poner límites a sus hijos. La reunificación, el no puedo hacer todo, transcurre desde los 18 meses hasta los 3 años. Es decir, de ahí nace el paso de tornar ansiosos y conscientes a los niños del que el mundo los aterra. Se dan cuenta de que necesitan a su madre. Durante esta etapa de la unión con la madre, pero esta vez de una manera diferente, el no aferrarse tanto, el niño aporta una relación más individualizada. Es decir, que tome en cuenta que hay dos personas ahora con ideas y sentimientos diferentes. Es decir, que el niño se relaciona con el mundo exterior sin perder el sentido de sí mismo. Esta etapa suele ser considerada muy difícil, ya que aún también para los padres. En esta etapa los niños son opositores, temperamentales y viven completamente enojados. Es decir, existen algunas herramientas en las cuales los niños utilizan en esta etapa para construir los límites. Entre ellos tenemos el enojo. El enojo es un amigo. Por lo tanto, fue creado por Dios con un propósito para advertirnos sobre un problema. El enojo es la manera también que los niños tienen que saber que su experiencia es distinta a lo ajeno. La capacidad de usar el enojo para diferenciarse de los demás es un límite. Los niños continuamente saben expresar su enojo, porque esto se debe a que más adelante en la vida se darán cuenta cuando alguien está tratando de controlarlos o de la misma manera lastimarlos. Como segundo punto tenemos el dominio. En esta etapa se confunde muchas veces con el egoísmo. Sin embargo, el dominio es una principal característica de la semejanza que tenemos hacia el Altísimo, y eso lo dice en las palabras Isaías 14:14. Por el simple hecho de ser tan simplista, de entender que nuestro carácter no toma en consideración todo el espectro de lo que verdaderamente es el ser el Hijo de Dios. Haber sido creados por la imagen de Dios significa también que tenemos un dominio, del mismo modo que les dio a Adán y Eva, el dominio sobre la tierra para someterla y asimismo para gobernarla. A nosotros se nos ha dado una mayordomía sobre nuestro tiempo, energía, talentos, sentimientos, conducta, incluso hasta el dinero y todas las demás cosas mencionadas que en su momento se compartieron en el capítulo 2. Es decir, que tenemos un sentido de responsabilidad para desarrollar, nutrirnos y proteger estos recursos. Sin un mío no tenemos un ser para servir a Dios y a su reino. Es decir, los niños necesitan desesperadamente aprender que mío, mí y mí, que no son palabras malas. Con una crianza correcta, basada en lo que dice la palabra de Dios, aprenderán a hacer sacrificios y a desarrollar un corazón bondadoso y cariñoso, pero sino antes de que tengan una personalidad que ha sido amada lo suficientemente para poder dar amor. Así como nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, como lo dice en 1 de Juan 4:19. No es el límite de una sola palabra. Los pequeños lo usan de manera frecuente y más en el lenguaje humano, la palabra no. Si bien puede aparecer como una salida de cascarón, no se perfecciona durante la etapa de la reunificación. Este es el primer límite verbal que aprenden los niños. La palabra no también ayuda a que ellos puedan alejarse a lo que no les gusta y les da el poder de elegir y los protege. También les ayuda a aprender
cómo tratar el no del niño es crucial para su desarrollo. Esto es muy fundamental que el padre pueda tomar en cuenta de cómo el niño puede utilizar de manera dominante esta palabra tan pequeña, pero sin embargo tiene un significado valioso a través de sus límites. Una de las tareas de los padres es ayudar a los niños a respetar los límites ajenos, es decir, que no solamente sean capaces de no solo decir que no, sino también de aceptar un no de otras personas. Los padres también deben de poner los límites necesarios en cada edad del niño. Es decir, ellos deberán estar firmes bajo la coherencia de corregir al hijo. Porque como dice Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. En otras palabras, ayuda a tu hijo a aceptar los límites antes de que sea muy tarde. Sin duda es un consejo muy sabio, en la cual todos los padres deberían aplicar en cada uno de sus hijos. Los niños deberán dominar las siguientes tareas. Por ejemplo, ser capaces de vincularse emocionalmente con los demás sin dejar de ser ellos mismos. Ser capaces de decir no sin temor a perder el amor. Y por último, también los niños deben de ser capaces de aceptar el no ajeno sin retraerse emocionalmente. Mientras más temprano un niño aprenda de los buenos límites, menos confusión experimentará más tarde en su vida. El tener éxito en los primeros 3 años de vida significa también tener una adolescencia más tranquila, pero no sin problemas, y una transición a edad adulta.